En sus últimos días, el Padre Pío dejó a quienes lo rodeaban asombrados con sus últimas palabras poderosas y proféticas, que parecían casi un preludio inquietante del fin de los tiempos. Hombre de inmensa santidad, el Padre Pío no solo era reverenciado por su profunda fe, sino también por llevar los estigmas sagrados, las heridas de Cristo, con humildad y gracia inquebrantables. Estas marcas, que llevó durante gran parte de su vida, eran un recordatorio constante del sufrimiento que soportó por causa de su fe. Su vida estuvo marcada por un inmenso sufrimiento personal y una profunda y silenciosa devoción a Dios. A lo largo de todas sus pruebas, fue su firme compromiso con Cristo lo que iluminó el camino que tenía por delante, guiándolo a través de momentos de agonía, soledad y dificultades. Al acercarse la muerte, el Padre Pío experimentó lo que muchos creyeron que era una visión de Jesús. Habló de esta visión con claridad, como si estuviera recibiendo una comunión final con lo divino antes de su partida. En 1968, su salud había empeorado drásticamente. A pesar de su fragilidad y la gravedad de su enfermedad, pocos días antes de su muerte, el Padre Pío insistió en escuchar confesiones, mostrando un deseo incansable de servir a Dios y a su comunidad hasta su último aliento. Incluso cuando su cuerpo se debilitaba, su corazón se mantuvo fuerte y no podía soportar estar separado de sus deberes sagrados. En estos últimos días, a menudo pedía a sus hermanos capuchinos que rezaran por él, reconociendo la incertidumbre de su tiempo restante en la tierra. Aunque no temía lo inevitable, podía sentir que su hora se acercaba. Meses antes de su muerte, el Padre Pío había pedido que se colocara una imagen de San José cerca de su habitación. Su confesor compartiría más tarde que el Padre Pío a menudo se detenía ante esta imagen, rezando en silencio. Fue solo entonces que supieron que había estado rezando a San José, pidiendo una muerte en paz, una última petición de serenidad mientras se preparaba para pasar a la otra vida. En las semanas previas a su muerte, quienes vivían en el monasterio de Nuestra Señora de las Gracias hablaban de un silencio único y casi místico que envolvía el lugar. El ruido y el bullicio habituales del convento fueron reemplazados por una quietud inquietante, como si el aire mismo estuviera cargado de la presencia de algo sagrado. Fue en ese espacio tranquilo y sagrado donde el Padre Pío pasó sus últimos momentos en ferviente oración, una práctica que había definido su vida desde sus primeros años. Ya fuera en la alegría o en la tristeza, en la salud o en la enfermedad, la oración había sido su compañera constante, y ahora, cuando la muerte se acercaba, no era diferente. Había anhelado durante mucho tiempo el momento en que finalmente se reuniría con su Creador, y ahora, en la quietud de sus últimas horas, ese momento estaba cerca. Una vez le había escrito a su compañero espiritual, el Padre Atino, revelándole el profundo anhelo que residía en su interior. La vida aquí es una carga, un tormento. La idea de perder a Jesús en cualquier momento me aterroriza más de lo que puedo expresar. En las horas previas a su muerte, el Padre Pío se confesó con sus superiores y les pidió sus oraciones. El Padre Pío compartió su vulnerabilidad, admitiendo: «Cuando llegue mi hora, si mi Madre Celestial no está allí para tomar mi mano, ¿cómo tendré el coraje?». Estas palabras no solo reflejaban su profunda fe, sino también la profunda confianza que tenía en la intercesión de la Santísima Virgen María. Poco después de la medianoche del 23 de septiembre, el Padre Pío hizo su última confesión y renovó sus votos franciscanos, apenas capaz de hablar. Sosteniendo su rosario, murmuró los nombres de Jesús y María, su voz era un débil susurro mientras se preparaba para entregar su alma. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando el Padre Pío dio su último suspiro. Sus últimas palabras, dichas en voz baja pero clara, fueron: «Veo dos madres». Estas palabras han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos creen que se refería a la Santísima Virgen María y a su madre terrenal, María, mientras que otros sugieren que estaba hablando de María, la Madre de la Iglesia. A medida que pasaban las horas, se hizo evidente que su sufrimiento terrenal había llegado a su fin. En los meses previos a su muerte, los estigmas que lo habían marcado durante tanto tiempo comenzaron a desaparecer. Primero, las heridas de sus pies comenzaron a sanar y los hermanos capuchinos que lo cuidaban notaron una disminución del sangrado, requiriendo menos vendajes.
En la mañana de su muerte, las costras de sus manos comenzaron a desprenderse, lo que indicaba la finalización de su viaje terrenal. Cuando su cuerpo fue examinado más tarde, se observó que no quedaba rastro de los estigmas. Su piel parecía fresca y suave, como si hubiera renacido, un poderoso símbolo de su santificación en la muerte. En su muerte, el Padre Pío parecía estar en paz. Tenía un rosario en las manos, un crucifijo cruzado sobre el pecho y la regla franciscana cubría sus hombros. Su estola sacerdotal morada, símbolo de su sagrada ordenación, estaba cuidadosamente envuelta alrededor de él. La escena era de profunda reverencia y, desde arriba, los helicópteros esparcieron flores y estampas de oración sobre la enorme multitud que se había reunido abajo, muchos de los cuales habían viajado desde todo el mundo para presentar sus respetos. Se dice que unas 100.000 personas asistieron a su funeral, un testimonio del profundo amor y admiración que se había ganado a lo largo de su vida. El Padre Pío había asegurado durante mucho tiempo a quienes buscaban su consejo que su capacidad para interceder por ellos sería aún mayor desde el cielo que en la tierra. El 22 de septiembre, el día antes de su muerte, el Padre Pío estaba particularmente débil, pero encontró la fuerza para celebrar la misa para los innumerables grupos de oración que habían venido de todo el mundo a San Giovanni Rotondo para una reunión internacional. Esta ocasión fue de gran importancia, ya que el Santo Oficio en Roma había reconocido oficialmente a los grupos de oración, una fuente de inmensa alegría y orgullo para el Padre Pío. Incluso en sus últimos momentos, el éxito de sus grupos de oración, y la fe que representaban, le trajeron una profunda satisfacción. Al final de la misa, el Padre Pío, abrumado por la debilidad, casi se desplomó al intentar abandonar el altar. Sus hermanos capuchinos, rápidos en actuar, lo sostuvieron, impidiendo que cayera al suelo. Con voz temblorosa, se volvió hacia la asamblea de fieles y, mirándolos con profundo afecto, gritó: «Hijos míos, hijos míos». Sus palabras, llenas de ternura y dolor, resonaron profundamente en todos los presentes. Esa noche, el Padre Pío llamó al Padre Pelino para que fuera a su habitación. Al llegar, el Padre Pelino encontró al santo llorando, una visión rara para alguien tan firme en su fe. El Padre Pío solo quería saber la hora. Después de un breve momento de silencio y de secarse las lágrimas, el Padre Pelino se fue silenciosamente a su propia habitación. En estos últimos momentos de su vida, la humildad y la devoción del Padre Pío eran evidentes. Pidió perdón a sus hermanos por cualquier dificultad o dolor que pudiera haber causado durante su vida y les pidió que rezaran por su alma. Con una fe inquebrantable, renovó sus votos, una vez más, comprometiéndose a la pobreza, la castidad y la obediencia ante Dios, la Santísima Virgen María, San Francisco y la Iglesia. A pesar de sufrir una artritis severa y el desgaste de la edad avanzada, el espíritu del Padre Pío se mantuvo gentil y vibrante hasta el final. Su cuerpo, debilitado por años de dolor, a menudo necesitaba la ayuda de una silla de ruedas para moverse. Pero esa noche, para sorpresa de quienes lo rodeaban, el Padre Pío logró ponerse de pie y caminar hacia la terraza con una facilidad sorprendente, sin necesitar ayuda. En la terraza, se estiró y encendió la luz, una acción que no había hecho en mucho tiempo. Fue allí, de pie en la quietud de la noche, que pareció concentrarse en un punto específico, precisamente donde, en poco tiempo, los hermanos capuchinos colocarían su cuerpo sin vida. Pero con la misma rapidez, una ola de debilidad lo invadió. Deseaba volver a su habitación, pero sus fuerzas se habían desvanecido y estaba demasiado frágil para moverse. Su tez se desvaneció y susurró: «Jesús, María», cada palabra se hacía más débil y débil. Su mirada se posó entonces en una fotografía en la pared y preguntó al fraile que estaba cerca a quién representaba la imagen. El fraile respondió: «Esas son fotografías de tu madre y tu padre». El Padre Pío, en un momento de confusión, respondió: «Pero veo a dos madres». De inmediato, su condición empeoró y comenzó a sudar profusamente, sus labios se volvieron azules. En cuestión de minutos, llegó un médico y reconoció rápidamente que el Padre Pío estaba sufriendo un grave ataque de asma bronquial. El médico le administró una inyección y le proporcionó oxígeno, con la esperanza de aliviar su respiración dificultosa.
Mientras el médico trabajaba, un hermano capuchino se arrodilló junto al santo, ofreciendo oraciones con profunda reverencia. Juntos rezaron el Padre Nuestro y el Ave María, elevando sus voces al unísono, una solemne invocación a la divina misericordia. El hermano, percibiendo la gravedad del momento, repitió en voz baja: Jesús, María y José, os entrego mi corazón y mi alma, invocando la ayuda de Dios para el alma del Padre Pío, que se preparaba para partir. Mientras se preparaban los óleos sagrados para el último sacramento, el Padre Pío recibió los últimos sacramentos, plenamente consciente y atento a todo lo que sucedía a su alrededor. Su cuerpo, marcado por años de sufrimiento, soportaba la fatiga de un alma a punto de completar su viaje terrenal. Sus manos y pies se enfriaron, y su frente se llenó de sudor. Viendo la gravedad de su estado, los médicos le administraron una inyección directamente en el corazón, con la esperanza de estabilizarlo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el Padre Pío continuó rezando con intensidad, reuniendo todas sus fuerzas para susurrar los nombres sagrados de Jesús, María. Sus labios formaban las palabras aunque su voz vacilaba. En ese momento, un capuchino, sintiendo que había llegado el momento, lo llamó suavemente: Padre, Padre. El Padre Pío, reuniendo las fuerzas que le quedaban, abrió los ojos una última vez y ofreció una mirada amorosa a sus hermanos que habían estado con él durante toda su santa vida. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío, sosteniendo todavía su rosario con silenciosa devoción, inclinó su cabeza y falleció pacíficamente. En ese momento, el santo que había nacido en santidad partió en santidad, su alma ahora libre para abrazar el amor divino que había buscado durante tanto tiempo. Sus últimos pensamientos fueron una expresión profunda de su deseo de toda la vida de amar a Dios más profundamente. Una vez había orado: necesito amarte más y más, pero ya no tengo amor en mi corazón. Te lo he dado todo. Si deseas más, llena mi corazón con tu amor, luego oblígame a amarte más y más. Estas palabras encapsulan la esencia de la vida del Padre Pío. Una vida completamente consumida por el amor a Dios, un amor que nunca vaciló y que, al final, se convirtió en su ofrenda final a lo divino. 50 años antes, el 20 de septiembre de 1918, la vida del Padre Pío dio un giro radical mientras rezaba ante un crucifijo de madera. Envuelto en una oleada de entumecimiento y somnolencia, se desplomó inconsciente. Cuando despertó, estaba empapado en sangre y, en un estado de confusión, se arrastró de regreso a su celda. Allí, descubrió los estigmas, las llagas sagradas de la crucifixión de Cristo, en sus manos, pies y costado. Desde ese momento, esas heridas se convirtieron en un símbolo de profunda reverencia e intensa controversia. Para algunos, eran un signo divino, una prueba de su santidad. Para otros, eran una fuente de escepticismo, y algunos incluso lo acusaban de engaño. Parecía que el Padre Pío había sido destinado desde su nacimiento a llevar una pesada cruz. Cuando nació, envuelto en un velo blanco, la partera lo miró y le dijo a su madre: este niño será un santo. Desde niño, Francesco Forione, más tarde conocido como Padre Pío, mostró una notable profundidad espiritual. Su corazón se sentía atraído por las historias de Cristo, la Virgen María y los santos, y a menudo buscaba la soledad para comunicarse con lo divino. En esos momentos de tranquilidad, escuchaba voces que parecían venir del cielo mismo, guiándolo hacia un futuro que aún no podía comprender del todo. Sin embargo, su camino no estuvo exento de dificultades. En su juventud, el Vaticano le impuso una estricta orden de silencio, limitándolo a ofrecer misa en privado y despojándolo de la mayoría de sus deberes sacerdotales. Sin embargo, frente a tal prueba, el Padre Pío aceptó humildemente sus circunstancias. Hágase la voluntad de Dios. La voluntad de mis superiores es la voluntad de Dios, decía, ejemplificando la verdadera santidad no solo a través de milagros sino a través de su confianza inquebrantable en el plan de Dios y su disposición a sufrir en silencio. Durante sus años de aislamiento forzado, el Padre Pío experimentó una profunda angustia espiritual y emocional. Su corazón se dolía por las muchas almas a las que ya no podía servir. A pesar de ello, su compromiso con la oración y el servicio espiritual se mantuvo firme, incluso mientras soportaba una persecución implacable.
Muchos en la Iglesia, amenazados por su creciente influencia y la santidad que parecía irradiar de él, se volvieron contra él. Se difundieron acusaciones falsas, y algunos incluso sugirieron que era un fraude. Estas calumnias alcanzaron a los altos cargos de la Iglesia, y el Padre Pío, a pesar del dolor y la traición, soportó con humildad. Fue condenado por algunos de los que deberían haberlo apoyado, su ministerio fue restringido y obstaculizado a cada paso. A lo largo de su vida, el Padre Pío sufrió de maneras que habrían destrozado a una persona menor. Soportó dolor físico, acusaciones falsas y la humillación de ser incomprendido por aquellos en quienes más confiaba. Sin embargo, a pesar del tremendo peso de estas pruebas, nunca le pidió a Dios que eliminara el dolor de los estigmas. Sabía que este sufrimiento era su cruz, un reflejo de la propia agonía de Cristo. Durante 50 largos años, el Padre Pío caminó su propio calvario, llevando el peso de la confusión, la vergüenza y la injusticia con la gracia de un santo. Con el tiempo, sin embargo, la verdad de la inocencia y santidad del Padre Pío comenzó a brillar. Su fe inquebrantable y su profundo y genuino amor por Dios eran evidentes para todos los que verdaderamente buscaban comprenderlo. Se escribieron numerosos libros para documentar su vida y sufrimiento, revelando la malicia de sus críticos y reivindicando su nombre. Estos relatos celebraban la pureza de sus intenciones y la profundidad de su dedicación espiritual. Más allá del dolor físico infligido por los estigmas, fue el esfuerzo casi sobrehumano requerido por su trabajo pastoral lo que le pasó factura al Padre Pío. A pesar de esto, los desafíos y las calumnias que lo asaltaron solo sirvieron para amplificar su gloria espiritual. Su humildad, perseverancia y profunda devoción dejaron una marca indeleble en el mundo, inspirando a innumerables personas a seguir sus pasos. En 1962, durante el Primer Concilio Vaticano, muchos obispos y arzobispos visitaron al Padre Pío, reconociendo la grandeza de su espíritu y su contribución única a la Iglesia. El 20 de septiembre de 1968, cuando se acercaba el 50º aniversario de su estigmatización, el Padre Pío sintió que su viaje terrenal estaba llegando a su fin. El 22 de septiembre, después de celebrar la misa, se reunió con sus devotos seguidores por última vez. Pálido y tembloroso, debilitado por años de sufrimiento, reunió fuerzas para levantar sus manos frías y temblorosas en señal de bendición a la multitud reunida fuera de la ventana de la vieja iglesia. Fue un momento conmovedor, su último gesto de amor y gratitud. La multitud, una mezcla de alegría y tristeza, saludó y aplaudió, sabiendo que esa sería la última vez que verían al amado santo. Más tarde esa tarde, el Padre Pío celebró su última misa y luego se retiró a su humilde habitación, un lugar lleno del silencio de sus oraciones, luchas y devoción. Un sacerdote que estuvo presente durante ese momento recordó más tarde el momento sombrío en que la ventana de la celda del Padre Pío se cerró por última vez, marcando una íntima despedida a un hombre cuya vida había tocado innumerables corazones. En la madrugada del 23 de septiembre, aproximadamente a las 2 de la madrugada, con el rosario suavemente apretado en las manos y los nombres sagrados de Jesús y María en los labios, el alma del Padre Pío ascendió al cielo. Tenía 81 años y su muerte marcó no solo el final de una vida santa, sino el comienzo de un legado duradero que inspiraría a millones de personas en todo el mundo. Una gran multitud se reunió para honrarlo y los registros del monasterio indican que el evento fue mucho más que un funeral, fue una celebración triunfal de la vida y la santidad del Padre Pío. Su vida en la eternidad había comenzado y pronto se convertiría en uno de los santos más amados de los tiempos modernos, venerado no solo en Italia sino en todo el mundo. Sin embargo, el camino hacia su canonización formal no estuvo exento de obstáculos. No fue hasta 1973 que su causa de santidad se inició oficialmente. Durante una década, su causa estuvo estancada, sumida en persistentes controversias, ya que su nombre permaneció en una lista de personas condenadas por el Santo Oficio. Pero la divina providencia tenía otros planes para el Padre Pío. El Papa Juan Pablo II, que lo había conocido en 1947, se convirtió en un firme defensor de su causa.
Gracias a la intervención del Papa, el proceso de canonización se reanudó y el 2 de mayo de 1999 llegó el esperado momento en que el Papa Juan Pablo II declaró beato al Padre Pío, dando así el primer paso hacia su santidad. Finalmente, el 16 de junio de 2002, el Padre Pío fue canonizado como San Pío, un reconocimiento de la gracia divina que llenó su vida. Llevaba las 5 llagas de Cristo. 2 en los pies, 2 en las manos y una cerca del corazón, una conexión mística con la pasión de Cristo. Aunque estas marcas físicas atrajeron la atención, no fueron los milagros los que hicieron que el Padre Pío se ganara el cariño de la gente. Fue su profundo amor por Dios y su profunda compasión por la humanidad lo que realmente cautivó los corazones de millones. Su amor lo consumía, como escribió una vez: «Estoy devorado por el amor de Dios y el amor a mi prójimo. Dios siempre está fijo en mi mente y estampado en mi corazón. Nunca lo pierdo de vista. Puedo admirar su belleza, sus sonrisas, su dolor, su misericordia, su venganza, o más bien, los rigores de su justicia». A pesar de las muchas curaciones milagrosas y los acontecimientos extraordinarios asociados con su vida, el Padre Pío permaneció profundamente humilde. Su único deseo era vivir como un simple fraile, dedicado por completo a la oración. No se atribuyó ningún mérito por los milagros que se produjeron a través de él, considerándolos como regalos de Dios destinados únicamente para su gloria. A través de su vida, el Padre Pío demostró lo que realmente significa amar a Dios con cada fibra de nuestro ser, entregándose a su voluntad y convirtiéndose en un testimonio viviente de la gracia divina. La profecía de los 3 días de oscuridad, atribuida al Padre Pío, sigue provocando fascinación y temor. Su vida, llena de profundidad espiritual, milagros y profecías, ya lo había marcado como una de las figuras religiosas más extraordinarias del siglo XX. Entre las muchas predicciones que compartió, los 3 días de oscuridad se destacan como una de las más inquietantes, en particular porque los eventos modernos parecen sugerir que su cumplimiento podría ser inminente. La profunda humildad del Padre Pío fue evidente en sus propias palabras cuando un amigo, Angelo Battiti, le preguntó sobre los muchos eventos milagrosos que rodearon su vida. La respuesta del Padre Pío fue simple pero poderosa: «Angelo, son un misterio para mí también». A pesar de los increíbles fenómenos que lo rodeaban, siempre desviaba la atención de sí mismo, señalando en cambio la grandeza de Dios y los misterios de la fe. La profecía de los 3 días de oscuridad habla de un acontecimiento que será una prueba para toda la humanidad. El Padre Pío advirtió que durante este tiempo, el mundo estaría envuelto en una oscuridad total. Esta oscuridad sería un período de intensa prueba, pero también un tiempo de purificación. Lo que sucederá durante estos días sigue siendo incierto, pero se cree que el mundo se enfrentará a tremendos desafíos espirituales y físicos. Un aspecto crucial de la profecía es cómo prepararse para ello. El mensaje del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad sugiere un período de aislamiento y reflexión espiritual. Instó a que durante este tiempo, las ventanas deberían estar cerradas y cubiertas, y nadie debería aventurarse a salir al exterior. La luz, simbolizada por velas benditas, será una fuente esencial de esperanza y protección. Estas velas, según la profecía, arderían durante varios días, proporcionando luz espiritual en medio de la oscuridad abrumadora. Las advertencias del Padre Pío también incluían consejos sobre cómo prepararse espiritualmente. El Padre Pío enfatizó la importancia de la oración frecuente, particularmente el rosario, y los actos de comunión espiritual. Sus palabras alentaron fuertemente a hacer reparaciones por los pecados y permanecer unidos en la oración, ya que los justos serán protegidos durante esta tribulación. La profecía de los 3 días de oscuridad es más que una advertencia, también es un llamado a volver a la vigilancia espiritual y fortalecer la relación con Dios. El mensaje del Padre Pío sugiere que si bien la oscuridad traerá miedo, también hay una promesa de protección divina para los fieles: tengan valor, porque estoy entre ustedes. Esta garantía tiene el propósito de brindar consuelo, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, la presencia de Dios guiará y protegerá a quienes permanezcan firmes en la fe. Es importante abordar esta profecía con seriedad y cautela, entendiendo su contexto espiritual.
Ya sea que estemos o no en el camino inmediato de estos días advertidos, la vida del Padre Pío, marcada por el sufrimiento, los milagros y la humildad, nos llama a prepararnos espiritualmente. Esta preparación no es solo para la eventualidad de los 3 días de oscuridad, sino para las pruebas que la vida nos presenta a todos, mientras permanecemos firmes en la oración y en la confianza en la voluntad divina de Dios.